Muy buenos días, amados hermanos. Les saludamos todos en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren muy bien. Y queremos invitarles a poder comenzar este tiempo de adoración juntos, de forma virtual, pero no así menos importante, que podamos comenzar este tiempo entregándolo todo en las manos del Señor y que Él sea glorificado con todo esto, con las alabanzas, con la palabra, con este tiempo e incluso con la tecnología que permite que esto pueda pasar, que el Señor sea glorificado con todo esto. Quiero invitar a mi esposa que pueda orar para dar comienzo a este hermoso tiempo en el Señor. En esta hora vamos a ti, Señor, en primer lugar dándote las gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por despertar hoy, Señor. Gracias por también tener los medios para poder conectarnos, Señor, en este tiempo. Que en esta hora sea agradado tu nombre, Señor, sea glorificado. Podamos, Señor, entregar nuestro tiempo, Señor, disposición en nuestros corazones, Señor, para como una ofrenda que sea grata ante ti, Señor. Amén. Gracias por todo, Padre. Queremos estar atentos a lo que tú vas a hacer hoy, escuchar, Señor, abrir nuestro entendimiento para poder recibir lo que tú nos quieres enseñar, Señor, y también poder aplicarlo. Gracias por todo, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que también pueda haber comunión a pesar de la distancia, ya que es un espíritu el que nos une. Amén. En el nombre de Jesús entregamos todo lo que vamos a hacer en esta hora. Amén. Amén. Saludos, hermanos, Saludos. y continuamos. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Los invito a que juntos en este tiempo podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, entendiendo que este es un tiempo en el cual, a pesar de las circunstancias en las que vivimos y no poder estar juntos, ¿verdad?, estamos rindiendo este culto al Señor cada uno en nuestros hogares. Así que les invito a que juntos podamos declarar estas alabanzas a nuestro Dios. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos
hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Hola hermanos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buen día. Gusto poder saludarles, gusto poder estar con ustedes a través de este medio. Es una bendición para mí poder compartir el día de hoy parte de la palabra del Señor, parte de lo que en este tiempo como Iglesia Bautista Amanecer en particular podemos estar viviendo. Y lo digo así porque ustedes recordarán que el domingo recién pasado estuvo ya, cierto, podemos decir quizás con esa autoridad o con esa tranquilidad, nuestro pastor Alex, cierto, compartiendo con nosotros la palabra del Señor y en especial hablando acerca de lo que es la iglesia, cierto, qué importante esto. Hemos tomado un rumbo en este tiempo luego de estos 40 días de oración y ayuno, cierto, que han sido impulsados por los pastores de la región, en el que creemos que es muy importante, hermanos, darle una vuelta a entender, a pensar, a reflexionar en cuáles son nuestras labores como iglesia, qué finalmente es ser iglesia, cómo nosotros podemos ser una iglesia viva, una iglesia eficaz en el Señor. Y hoy día queremos continuar con una serie de mensajes que van a estar relacionados a este tema. Entonces, hermanos, yo quiero pedirles en el nombre del Señor que oremos, que podemos buscar juntos la presencia del Señor. Sé que ya desde la mañana venimos, cierto, en escuela dominical, venimos compartiendo, cierto, previo a este video, previo a este culto, pero yo le quiero pedir que en este momento usted pueda cerrar sus ojos y pueda también orar junto a mí y conmigo al Señor, pidiendo dirección, pidiendo guía, pidiendo que sea la presencia de su Santo Espíritu la que nos muestre, la que nos enseñe aquello que de forma individual, pero también como iglesia debemos aprender. Oremos al Señor. Amado Padre, tú que estás en los cielos, Señor, tú que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tu misericordia es grande, porque tu misericordia es, Señor, incalculable. Gracias, Padre, porque no depende de nosotros, Señor, cuánto tú nos ames, sino que es tu amor, es tu decisión de amarnos, Señor, la que está por sobre cualquier imperfección, por sobre cualquier situación, por sobre cualquier dificultad nuestra, por sobre cualquier impedimento, Señor. Y tú, en el nombre de Cristo, yo sé que es así. Tú nos transformas, tú nos cambias. Tú haces, Señor, el trabajo en nosotros a través de la presencia de tu Santo Espíritu. ¿Cómo no dar gracias a ti, Señor, entendiendo que somos una iglesia y que tú estás en medio nuestro y que tú eres el Señor de esta iglesia? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Gracias porque has comprado este cuerpo a precio de sangre.
Bendice a mis hermanos, Señor, en este tiempo. Bendice a cada uno, Señor, y a cada una de los que estamos, Señor, conectados en este momento a esta red, Señor. Pero también a aquellos que no han podido, Señor, bendícenos por misericordia. Guíanos, Señor, como ya he dicho, a entender tu palabra y a aplicarla, Señor, a ponerla por obra. Gracias, Señor, por lo que compartiremos hoy día. Gracias por este breve tiempo de reflexión, Señor, en el que podemos abrir tu palabra, Señor, y aprender más de ella, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy día voy a compartir y voy a ocupar una palabra que también dijo el pastor, o una frase que también dijo el pastor el domingo pasado. Es un poco complejo hablar de lo que estamos hablando a profundidad, porque evidentemente estamos en un contexto o en un formato de predicación, de sermón, ¿cierto? Y eso evidentemente que hace que queden muchas cosas quizás pendientes. Ahora les quiero pedir también paciencia en ese sentido a cada una y a cada uno de ustedes, porque evidentemente vamos a tener la oportunidad de profundizar aún más en esto. Estamos pensando, estamos ideando también el cómo hacerlo, ¿ya? Pero en este día yo quiero compartirles acerca de la iglesia y el reino de Dios. Perdón. Qué importante es ubicarnos, qué importante es situarnos en alguna parte donde nuestra mente pueda comprender cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función, para qué estamos acá. Ahora, no lo menciono de forma individual, lo menciono como iglesia. ¿Qué estamos llamados a hacer? ¿Cuál es nuestra función? Es una de las preguntas que evidentemente en mí está y que también el Señor ha respondido, pero evidentemente a través de su palabra. Pero en este tiempo vamos a hablar un poco acerca de lo que es la iglesia y el reino de Dios. Quiero mencionar solo una pequeña sutileza. Si usted ha escuchado hablar del reino de los cielos, por ejemplo, quiero contarle que es lo mismo que hablar acerca del reino de Dios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo, me parece mucho que es el capítulo 4, verso 17 en específico del libro de Mateo, Mateo escribe y habla acerca del reino de los cielos. Ahora, aquí, por eso les digo que hay una sutileza, porque es Mateo, un judío, escribiendo a judíos. Mateo, este discípulo del Señor, estaba empapado de este contexto, de esta cultura judía, en la que para muchos judíos aún en ese tiempo, desde luego, era inapropiado incluso nombrar el nombre de Dios. Por lo tanto, ¿qué hacen? Buscan una forma de no nombrar a Dios y hablan acerca del reino de los cielos. Entonces, es interesante cómo nos enfrentamos, ¿cierto?, también a este choque cultural de las costumbres y de las creencias que el pueblo judío tenía y bueno, y probablemente muchos también hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que aparece en alguna parte de la Biblia también mencionado como el reino de los cielos. Sin embargo, hacemos referencia a lo mismo, el reino de Dios. Hay un texto en el cual vamos a girar en este tiempo de reflexión y se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, para que ustedes lo tengan, capítulo 3. Juan capítulo 3. Probablemente usted, ¿cierto? Quizás ya pensó, Juan 3, Juan 3:16. Qué conocido texto, ¿cierto? Juan 3:16. Y muchas veces lo repetimos y lo sabemos incluso de memoria. Y decimos, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Sí, ese texto está aquí en Juan 3. Sin embargo, no me voy a enfocar en él, me voy a enfocar un poco antes, en un diálogo muy muy especial en el que se enfrentan dos personajes históricos, evidentemente uno de ellos nuestro Señor y el otro, tal como lo menciona el verso 1, un líder de los fariseos. Antes quiero mencionar que esta frase que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, la de reino de los cielos o reino de Dios, como la vamos a mencionar el día de hoy,
la encontramos por todos lados, la verdad. La encontramos de principio a fin. Por eso les digo, tanto en Mateo, al principio, ¿cierto?, de la conformación del Nuevo Testamento, como en Apocalipsis encontramos esta frase y la verdad es que dentro de los evangelios también se llama, perdón, dentro de lo que nosotros podemos entender también la podemos ver como el evangelio del reino. O sea, me refiero, cuando nosotros hablamos acerca del evangelio, hablamos también acerca del evangelio del reino. Fíjense qué importante eso. No estamos hablando entonces de cualquier evangelio, estamos hablando del evangelio de nuestro Señor y por consecuencia del evangelio del reino. Claro, entonces en el Nuevo Testamento nos enfrentamos también a esta lógica, a la lógica de hablar acerca de un evangelio del reino de Dios. Por eso es tan importante entender cómo los discípulos y cada una de las personas que estaban con el Señor, cada uno de los que lo conocieron, cada una de las personas que estaban formando parte de ese círculo íntimo de nuestro Señor mientras Él tuvo su ministerio acá en la tierra, eran entonces herederos del reino. Fíjense, herederos del reino. Me pregunto desde ya, ¿acaso usted y yo no somos aquellos también herederos de este reino? Bueno, continúo. El gran objetivo de la expansión del Evangelio del Señor es expandir el reino. Fíjense. Ahora, ¿quién lleva a cabo esa tarea? Aparece la iglesia. Aparecemos nosotros, hermanos. Por lo tanto, cuando yo hablo al comienzo, y quizás como título, si quisiéramos decirlo, Iglesia y Reino de Dios, puedo decir desde ya que nosotros como iglesia, local en este caso, pero pensemos en las iglesias en general, formamos parte del reino de Dios. Nosotros estamos dentro de ese reino. Usted y yo pertenecemos, por gracia del Señor, al reino de los cielos. Entonces, somos nosotros los comisionados a llevar a cabo los principios, los objetivos del reino de los cielos. ¡Qué gran tarea! Por algo Pablo en algún momento también dice que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos también de un reino que por cierto es espiritual. Ahí en el libro de Efesios usted puede leer el libro de Efesios, tiene poquitos capítulos también y es muy rico ese libro en cuanto a cómo Pablo le habla a los creyentes. Ahí usted también puede leer y darse cuenta que Pablo les dice, entiendan algo ustedes, dense cuenta. Ustedes están sentados justamente con Cristo en lugares celestiales. O sea, es literalmente Pablo exhortando a la iglesia y diciéndole, hermanos, entiendan, ustedes están sentados juntamente con Cristo. Esto no es un reino de este mundo. Es lo que yo hoy día les digo a ustedes, por repetición, pero también por convicción, de que usted, que me está mirando en este momento, si forma parte de una iglesia, porque el Señor ha venido a su corazón y porque usted ha tenido convicción de que usted necesita la salvación del Señor y el Señor habita en usted, usted forma parte de un reino que no es de este mundo. ¿Por qué no es de este mundo? Porque es un reino espiritual, porque es el reino de Dios, porque es el reino de los cielos. Qué bendición siento en este momento, hermanos, y por favor que sea la presencia de nuestro Señor transmitiendo esto a ustedes también. Qué bendición siento al saber que usted y yo formamos parte de un reino que es trascendente, que no es limitado, que no termina cuando las cosas acá en este mundo no están bien, que no termina cuando no nos va bien acá o cuando sentimos que sufrimos. Recuerdo el Señor trae a mi mente en este momento al mártir que aparece en el libro de Hechos, nuestro hermano Esteban, siendo apedreado, pero él pensando y teniendo convicción de que su mirada no está puesta en cada piedra que recibió, sino que estaba puesta, sus ojos puestos en aquel que él veía mientras las personas lo apedreaban. Él sabía que de aquí se iba directo al reino, a vivirlo,
a sentirlo de una forma que probablemente acá, en este mundo, no vemos ni sentimos. Me refiero, con sus propios ojos, iba a ver aquello de lo cual tenía convicción, el reino. Aquello por lo cual, sin lugar a duda, estaba dispuesto a defender, el reino. Por eso es importante que entendamos que usted y yo no trabajamos solamente para una iglesia. Tenemos la gran bendición de pertenecer a un cuerpo local, en este caso la Iglesia Bautista Amanecer. Qué alegría haber podido llegar a ustedes, hermanos. Yo creo que hace un poquito más de 10 años que estoy con ustedes, y me refiero a ustedes, los que llevan más tiempo que yo en esta congregación. Y qué alegría poder llegar a ustedes. Qué bendición poder ser parte de ustedes, de sus procesos, ahora digo de nuestros procesos. Pero como iglesia trabajamos para un reino. Veamos qué dice el Evangelio de Juan. Veamos qué pasa con esta persona, con este personaje tan importante dentro de la secta judía llamada de los fariseos. Perdón, tengo un poquito la garganta un poquito apretada, pero estoy bien. Dice así, lo voy a leer. Bueno, síganme por favor en la lectura. Les menciono que esta es una Biblia NBI, ¿ya? Y eso obviamente va a hacer que alguna palabra cambie, no así el fondo, el significado, ¿cierto?, del texto que estamos leyendo. Me refiero porque usted podría estar leyendo en la Reina Valera, por ejemplo, y que es como la más común, ¿cierto?, la más utilizada. Entonces van a haber cierto cambio de algunas palabras, pero el fondo es el mismo. Dice así en el nombre del Señor. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de Nicodemo? Este fue de noche a visitar a Jesús. Me voy a detener de a poquito. ¿Por qué creen ustedes que fue de noche? Ok, algo ya deben haber urdido, ¿cierto?, y haber pensado. Jesús, nuestro Señor, era visto como un revolucionario. ¿Se imaginan ustedes a un conservador líder judío de la secta de los fariseos yendo a hablar con ese revolucionario? ¿Ustedes creen que él quería ser visto? ¿Ustedes creen que él quería que los demás fariseos supieran que él iba a hablar con Jesús de Nazaret? ¿Aquel que hacía milagros? ¿Aquel que predicaba que el reino de los cielos había llegado? ¿Aquel que se autoproclamaba Dios? No, evidentemente hubo en él miedo, hubo en él temor de ser descubierto, a pesar de que dentro de su corazón había algo que lo impulsaba a saber quién era ese Jesús. Continúo. Rabí, le dijo, miren, lo reconoce como Rabí. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro, le dice el Señor en este caso, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué el Señor le habla de reino enseguida? ¿No les llama la atención eso? El Señor les habla de reino. Le dice, sí, pero mira, si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. En este momento me encantaría, sería genial poder ver sus caras, poder saber quiénes están escuchando este tiempo de compartir de la palabra del Señor. Me encantaría saber si es que entre ustedes hay alguien que tiene la misma duda. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿A qué se refiere? Veamos cómo continúa. Entonces el Señor le dice esto, ¿cierto? Lo que acabo de leer. Entonces, después Nicodemo dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Estoy hablando de una persona avanzada en edad, no estoy hablando de un bebé, estoy hablando de una persona avanzada en edad, Nicodemo, avanzado en edad, desde luego. Entonces él dice,
¿cómo puedo o cómo puede nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Evidentemente, el Señor nos enfrentaba a una persona que desde la ignorancia creyera que podría volver a entrar al vientre de su madre. El Señor se enfrentaba a una persona que no comprendía cómo ser parte del reino. El Señor se enfrentaba a una persona que tenía un gran conflicto al no saber y al no entender que no basta con saber, que no basta con pertenecer, no basta con ser parte de un lugar. Hay que ser parte del reino. No basta con ser un fariseo, le decía el Señor. Tienes que formar parte del reino. Yo te aseguro, el versículo 5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Ese es el verso 6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. El Señor le estaba diciendo, Nicodemo, yo sé que tú tienes varios años y has nacido del cuerpo, pero has nacido del Espíritu. Entonces ahora conecto con lo que decía hace un rato atrás y le pregunto a ti, a usted que está acá viendo este tiempo, compartiendo este culto con nosotros. Yo sé que has nacido del cuerpo, pero has nacido del Espíritu. Ese nacimiento del cual habla el Señor es el nacimiento que nos permite formar parte del reino de los cielos, del reino de Dios. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo, dice el verso 7. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel, le dice el Señor, y no entiendes estas cosas. Respondió Jesús, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Quiero que nos quedemos con este último texto, porque es maravilloso. Es un texto que quizás muchas veces pasamos por alto, pero es maravilloso. ¿Por qué? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Yo le pregunto a usted, hermana, hermano, ¿habría usted podido creer en Dios sin aquel que descendió de los cielos, sin Jesús? Lo más probable es que usted y yo jamás podríamos haber creído y haber tenido esta fe que nos salva en Dios sin haber conocido a Jesús. ¿Saben ustedes qué es lo que le da credibilidad al Evangelio? Es Jesús. Ese Jesús que descendió, ese Jesús que vino, ese Jesús que estuvo acá en medio nuestro, es el que le da credibilidad a esta fe
que es real, que es verdadera. Esta fe que trasciende de este mundo que es finito, de este mundo que está escrito, que va a terminar, que se va a destruir. Por eso yo les digo, hermanos, cuando hablamos de reino, cuando hablamos de iglesia, son dos conceptos que a nosotros debieran causarnos total y gran atención. ¿Es acaso usted parte de esta iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo somos parte de esta iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace el reino? Bueno, quiero compartirles brevemente también de aquello, entendiendo que cuando nos enfrentamos al texto de este diálogo entre Jesús y Nicodemo, donde el Señor le muestra y le dice, ¿sabes qué? Tú has nacido y claro, yo te veo, sí, has nacido de carne, pero no has nacido del Espíritu. Le está diciendo literalmente a Nicodemo, tú puedes saber mucho, puedes tener mucho conocimiento, estar en muchas reuniones, formar parte de decisiones importantes, pero si no naces del Espíritu, tú no perteneces al reino de Dios. Porque de hecho, si me permiten volver antes acá, en el verso 3, el Señor le dice algo determinante a Nicodemo, le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué ver? Si mis ojos no lo ven, si después él acá dice, nadie en el verso 13, nadie ha subido jamás al cielo. Eso significa que no hemos visto el cielo, si no hemos ido allá. Pero entonces, ¿por qué él dice ver? Bueno, ver porque cuando nosotros creemos en el Señor, son abiertos nuestros ojos espirituales y este reino que es espiritual es revelado a usted y a mí. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos a través de la obra de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, del cual el Señor es cabeza, el cuerpo que el Señor ha comprado a precio de sangre, es la evidencia del reino de Dios aquí en la tierra. Somos usted y yo entonces aquellos llamados a ser evidencia del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, hermanos, cuando nos enfrentamos, insisto, a Nicodemo, hay un temor en mí. Y el temor es que no seamos nosotros como ese Nicodemo. El temor en mí es que cada uno de nosotros haya nacido de nuevo y que podamos ver el reino. Más adelante, en el verso 5, el Señor vuelve a argumentar frente a Nicodemo y le dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el ver y el entrar es parte de un proceso que usted y yo debemos vivir o debemos haber vivido en algún momento para ser parte de este reino? Yo le pregunto ahora también, y permítame, ¿hay alguien a su alrededor que no ha visto y que no ha entrado al reino? ¿Hay alguien a su alrededor que no haya visto y no haya entrado aún al reino? Entonces ahí aparece, con esa pregunta, aparece claramente una tarea, una función que entre nosotros como iglesia es determinante. Bueno, sin ir más lejos, al final, ¿cierto?, de los evangelios, el Señor evidentemente nos deja una gran tarea. Lo voy a leer porque probablemente quizás exista alguno de nosotros que no lo ha escuchado. Fíjense que el Señor les deja una gran comisión a sus discípulos y el Señor les dice, el texto es, para que lo busquen si gustan, es Mateo 28 y voy a leer solamente desde el 16 al 20. Y dice así, la gran comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban.
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Reino, el Señor es rey, no se olvide de eso. El Señor Jesús es rey. Él es el rey de este reino, no olvidemos eso, por favor. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, oh gracias Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es el Señor acá hablando a su iglesia un concepto de reino. Permítanme llamarlos iglesia a los discípulos. Evidentemente en el libro de Hechos nosotros empezamos a hablar de iglesia. Sí, eso insisto, ese tipo de cosas dan para continuar estudiando, porque en el libro de Hechos aparece la iglesia primitiva ya como un conjunto de hermanos, como un conjunto de hijos del Señor, ¿cierto? Guiados por la presencia del Señor. Incluso ahí en Hechos 1:8, cuando desciende la presencia del Señor sobre ellos, habla de que ellos estaban reunidos en oración buscando del Señor, ¿sí? ¿Cierto? Pero acá también podría yo pensar que estos discípulos formaban parte de la forma inicial, por así llamarlo, del concepto de iglesia, del concepto de mantenerse en comunión, del concepto de ser discípulos, seguidores de Cristo. Por eso yo digo, a estas personas que son llamadas discípulos de Cristo, Él les da una gran comisión, y esa gran comisión habla acerca de las características del reino, porque el reino tiene, y aquí les menciono algunos puntos relevantes, el reino de Dios tiene como propósito conquistar todas las áreas de la vida del ser humano para Cristo. Y usted y yo formamos parte de ese reino y tenemos esa misión también, de ir, de predicar, de hacer discípulos, porque de esa forma hay personas que conocen del Señor. No por nada el Señor comienza su ministerio, y ya citaba hace un rato atrás, ¿cierto? Por ejemplo, Mateo 4:17 o Marcos 1:15, ¿cierto? Por nombrar algunas citas en las que Jesús inicia su ministerio anunciando el reino con una orientación obviamente de su ministerio, del ministerio, de la tarea que Él vino a cumplir acá a este mundo. Es en esa lógica en la que nos enfrentamos entonces a la conversación, al diálogo entre el Señor y Nicodemo, porque el Señor vino, a plantar su reino en este mundo, a decir: este reino es mío, me pertenece, y ustedes son parte de este reino. ¿Cómo? Tienen que nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo formamos parte de una iglesia, y esa iglesia tiene el propósito de expandir el reino. Por eso la iglesia tiene, insisto, el propósito de crear discípulos para cumplir con aquellas tareas que el Señor nos ha encomendado. Nosotros como iglesia, hermanos, esta iglesia, la iglesia que está a 2 cuadras más allá, todas las iglesias a nivel mundial somos organismos vivos, ya lo mencionaba. Idealmente tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la convicción de que es Jesús mismo, nuestro Señor, aquel que es cabeza. No es cabeza un hombre, no es cabeza un pastor, no es cabeza uno de nosotros. La cabeza de la iglesia es Cristo. Usted y yo, incluido un pastor, por ejemplo, somos el cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Eso es importantísimo tenerlo claro. No podemos hablar de que un hombre es cabeza de la iglesia, porque el día que eso ocurra, hermanos, dejamos de ser la iglesia del Señor, dejamos de ser parte de este reino. En un sentido, lo digo, si un día creemos que el Señor no es nuestra cabeza y decimos que, por ejemplo, un hombre es cabeza de esta iglesia, probablemente estaríamos dando cuenta, hermanos, del corazón de Nicodemo, de un corazón que no entiende cómo funciona el reino de Dios. Así que, hermanos, yo les digo, es importantísimo que nosotros entendamos por lo menos 3 tareas de la iglesia. Una, predicar la palabra pura del Señor, sin añadiduras. La iglesia tiene esa tarea ineludible de predicar la palabra pura de nuestro Señor. Debemos obviamente administrar sacramentos, por nombrar, cierto, el bautismo,
evidentemente ir y bautizar, o cuando el Señor dice que compartamos el pan y el vino en memoria de Él, evidentemente como iglesia nosotros estamos también llamados a cumplir con ello y finalmente cumplir de forma fiel las enseñanzas y los propósitos del Señor. Como iglesia debemos cumplir mínimamente con estos 3 puntos. Repito, predicar la palabra del Señor sin añadidura, sin con aquello que a mí me parece que dice. No, lo que dice la palabra es lo que yo debo predicar, ni más ni menos. Debo ser capaz de entender que como iglesia nosotros debemos administrar aquellos sacramentos que el Señor nos ha dejado y evidentemente, hermanos, cumplir fielmente, a cabalidad, y que el Señor nos guíe en esta tarea, cada uno de nosotros, las enseñanzas del Señor, los propósitos del Señor. Cuando nosotros cumplimos estas, permítame llamarlas, estas huellas, cuando nosotros dejamos estas huellas en este mundo, usted y yo estamos formando parte del reino de Dios, estamos haciendo que el reino de Dios se expanda en esta tierra. Por eso es tan importante esto, hermanos, por eso es tan importante que usted y yo podamos entender que sí formamos parte de un reino, que claro, que somos en este momento una iglesia local, insisto, que formamos parte de muchas iglesias que buscan del Señor, que son cristocéntricas, que son bibliocéntricas, que predican el Evangelio del Señor sin añadidura, que tienen fe en el Hijo de Dios, que saben que gracias a Él podemos tener vida eterna, pero también debemos entender que cada vez que nosotros cumplimos nuestro rol como iglesia, estamos también hablando acerca de que somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo, sino que es el reino de Dios. Hay un texto, hermanos, que quiero compartir con ustedes y que está en el libro de Romanos. Un segundo, lo tengo acá. Y son un par de textos solamente en el libro de Romanos capítulo 8 para que lo pueda empezar a buscar. Capítulo 8. Verso 12. Voy a leer el verso 12, el 13. Dice, por tanto, Pablo, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y voy a leer el 14 igual. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entre paréntesis, el capítulo 8 de Romanos es maravilloso. Es completo, es un capítulo, de hecho en los primeros capítulos de Pablo podríamos hablar que son, de Romanos, los primeros capítulos de Romanos son prácticamente hablar del Evangelio también, a los gentiles, a nosotros, a los que no somos judíos de sangre quizás. Hermanos, quiero finalizar este tiempo de reflexión diciéndoles que es relevante entender esto que hemos hablado, pero ver aquello que Pablo menciona acá como algo que no podemos eludir, como algo que está y que debemos afrontar en el nombre del Señor. Y es que debemos dejar de vivir en nuestra naturaleza antigua. Al vivir en nuestra naturaleza antigua estamos dictando bastante de vivir en el reino o ser parte de este reino, porque hemos a través del Espíritu Santo de nuestro Señor recibido salvación. Porque cuando repetimos, ¿cierto?, Juan 3:16, probablemente es un texto que nosotros llevamos en el corazón, porque sí entendemos que nosotros somos aquel mundo al cual el Señor vino y que creímos en Él y Él nos dio vida eterna. Pero eso significa que tanto como iglesia y como parte del reino del Señor debemos llevar a cabo acciones. Insisto,
La primera es dar gracias al Señor porque Él vino y porque nos permite ser parte de ese reino. Podría yo agregar una más, evidentemente las otras le pertenecen a usted y su relación con el Señor, pero es reflexionar, esta que yo quiero mencionar, es reflexionar en cómo estamos siendo reino nosotros hoy en día, cómo estamos siendo iglesia hoy en día. Y quiero unir estos últimos minutos que quedan acerca de lo que estamos hablando en escuela dominical. Estamos hablando acerca de dones, ¿cierto? Y tenemos la oportunidad una vez más. Usted que lleva quizás 20, 30 años en la iglesia dirá, hemos hablado de dones antes, ¿por qué otra vez? Incluso puede que usted lo piense, y está bien, pero yo le quiero decir, ¿no es acaso una necesidad que usted y yo, incluso usted que quizás ha hecho esta pregunta, ¿no es acaso una necesidad que usted y yo pongamos al servicio de la iglesia nuestros dones y talentos que el Señor nos dio? O sea, para todos aquellos que piensan que hablar de dones y talentos es algo ya pasado, es algo que ya hemos hablado, entonces yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿acaso ya entonces podemos estar tranquilos de que cada uno de nosotros ha puesto al servicio del Señor todos sus dones y talentos? Creo que es importante hablar de esto, porque al ser parte de un reino, en esta iglesia local, todos y cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a servir. Porque si no servimos con nuestros dones y nuestros talentos, estamos hablando probablemente de que en nuestro corazón están las dudas de Nicodemo, de que en nuestro corazón están las dudas acerca de si realmente esto que estamos viviendo es lo que yo creo que es. ¿Es el reino? ¿Qué es el reino? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Vamos a estar hablando en los siguientes domingos, hermanos, acerca de estos temas más en específico, desde luego. Hoy solamente yo quería compartir con ustedes que este reino, el reino de Dios, es un reino en el cual nuestro Señor Jesucristo reina. Es un reino en el cual entramos toda vez que creemos en Él y hemos sido transformados por la presencia de nuestro Señor, y una vez que estamos ahí siendo transformados formamos parte de una iglesia, y en esa iglesia usted y yo tenemos tareas que cumplir. ¿Estamos cumpliendo con nuestras tareas? Es hoy día la pregunta. Incluso en pandemia, incluso estando en nuestros hogares, ¿estamos cumpliendo con nuestras tareas? Piense, le ruego a usted, hermana, hermano, ore al Señor y pídale que el Señor le muestre qué más usted debe hacer. Yo lo haré por mi parte. ¿Qué más usted puede hacer al servicio de la iglesia del Señor y del reino, para que el reino se expanda? Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto, espero. Esta semana tuve la oportunidad de ver a un par de ustedes y de verdad que mi corazón se alegra mucho al poder verles. Sigamos orando, sigamos buscando al Señor y sigamos preparándonos, porque evidentemente esto no se ha detenido. El reino de los cielos continúa expandiéndose. El Señor continúa trabajando en su corazón, en el mío y en el corazón de aquellos que no lo conocen. Y usted y yo tenemos ahí nuestra principal tarea, que es ir y predicar de aquel amor que usted y yo hemos recibido. El Señor les bendiga. Nos vemos pronto, insisto. Y les amamos. Ayil y Mateo mandan saludos. Un abrazo, hermanos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos.
la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Alabamos, Jesús, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Señor. Tú te lo mereces todo, Padre. Deseamos honrar tu nombre, Señor, solo a ti, Jesús. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Te alabamos, Jesús, santo es tu nombre. Amén. Derrámate, que tu espíritu llene mi vida con tu poder. Solo a ti de noche y de día clama mi ser. Acércate, acércate, que
tu oído se incline al clamor de tu pueblo, oh Dios. Esperamos en tu justicia y en tu amor. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Aleluya al Rey, aleluya al Rey, aleluya al Rey, aleluya al Rey. Mi ser, acércate, acércate, que tu oído se incline al clamor de tu pueblo, oh Dios. Esperamos en tu justicia y en tu amor. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Aleluya al Rey, aleluya al Rey, aleluya al Rey, aleluya al Rey. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres
3. Hola. Hola hermanos de la iglesia, esperamos que estén muy bien. Y un abrazo grande para ustedes en este tiempo y agradecemos por su palabra y su tiempo con nosotros. Hola. ¿Quieres decir algo? Bueno, estamos muy contentos porque el Señor ha cuidado a nuestra familia en este tiempo. Nuestra pequeña Emilia ya está muy pronta a cumplir 1 año, ¿cierto? ¿Cuántos años va a cumplir? 1, ¿cierto? Y estamos muy contentos porque Sí. podemos también enviarles un abrazo a través de virtual y un saludo a través de este video. Así que les queremos mucho y esperamos que todo este culto haya sido de bendición para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Exacto. Si le invitamos, exacto, ¿cierto? Si le invitamos a orar, oremos con los hermanos. Ya ves. Eso. Las manitos volando, volando, las manitos se van juntando. Ya. Oremos entonces. Señor, te damos gracias porque has sido bueno, has sido fiel, Señor, en cada tiempo. Gracias por el culto, que sin duda sabemos, Dios, desde ya, desde antemano, de que fue de bendición, porque hay palabras, hay alabanza también que nos ayudan, Señor, a expresar lo que hay en nuestro corazón. Y queremos, Señor, ser guiados por ti para que sea genuino, Dios. Padre, bendícenos, bendice tu iglesia, sigue fortaleciéndola. Gracias porque nunca ha faltado, Señor, tu palabra, nunca falta los tiempos de bendición, de alabanza, de glorificar tu nombre, Señor, que es lo esencial de la congregación para mantenerse firme, Señor, y seguir adelante en estos tiempos difíciles, oh Dios. Queremos, Señor, seguir resguardados en ti y seguir confiando en ti. Queremos, Señor, que tú bendigas cada familia de nuestros hermanos, Señor, bendícele en sus hogares, llénale, Señor, de tu palabra, llénale de tu amor y muéstrale que tú estás, Señor, con ellos, así también con nosotros, y estarás hasta el fin del mundo. Gracias por todo, Dios. Te alabamos, adoramos tu nombre y bendecimos porque tú eres grande y poderoso. Padre, quédate con nosotros y acompáñanos, Señor, y guíanos en este caminar diario, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, bien. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga mucho, que estén muy bien y nos vemos pronto. Adiós. Chao. Despídese, hija. Adiós.